en Santiago de Chile, donde la entrevisté. Está aquí la senadora Ximena Rincón, quien es senadora en la hermana República de Chile. Senadora, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias Me gustó Edwin volverla a ver. por la invitación. Igualmente, un placer poder volver a estar juntos y ahora no en mi país, sino aquí en el Bueno, tuyo. acá, así es. Oye, y se dio cuenta que acá estamos debatiendo un permanente y eterno debate en Chile, ¿no? Las pensiones. Así es, llevamos muchos años debatiendo, por eso me reía al escuchar el debate. Yo espero que por fin arribemos a un acuerdo, a un buen acuerdo. No hay que acordar por acordar, sino que hay que acordar para resolver temas, y el tema de las pensiones, por Dios que es importante. En el caso de Chile, las pensiones son administradas por entes privados. En Chile todavía nos queda un resabio del antiguo sistema. Yo, de hecho, fui superintendenta de eso, del antiguo sistema de pensiones, que era de reparto, y hay un sistema que se instauró en la época de Pinochet, el sistema de ahorro individual, que administran administradoras de fondos de pensiones, y desde los distintos gobiernos, después del retorno a la democracia, han ido haciéndose mejoras al sistema, que la última, la más grande, fue la del gobierno pasado, en la que se estableció la pensión básica solidaria, que establece, ¿no es cierto?, una pensión para todas y todos los hombres y mujeres de nuestro país, que se financia con impuestos generales, y sobre esa está la que se recibe por el ahorro individual, que es el que estamos hoy día revisando en el Parlamento. Sí, se financia con impuestos generales. Sí, sí, que es, insisto, es la pensión básica, que yo ahí soy bien crítica, no porque exista, creo que está bien que exista, pero tenemos que ver de qué manera logramos que las personas entiendan que el hacer un esfuerzo tiene una retribución, porque si no, lo que va generando es mucha informalidad. Y nos pasa, y a mí me pasa mucho en el recorrido, en el territorio, que me dicen: oiga, senadora, pero yo impuse toda la vida, me descontaron de mi remuneración, y hoy día mi vecina, que nunca impuso, tiene una pensión más alta que la mía. Entonces hay que hacer un buen mix entre lo que es la pensión básica para todas y todos, con ciertos requisitos de entrada, para que no haya un desincentivo a la cotización y no se genere informalidad, y, ¿no es cierto?, el piso superior, donde el ahorro y el aporte de cada persona tenga un reconocimiento. ¿Cuánto es la edad de jubilación en Chile? 60 mujeres y 65 hombres. Otro tema. Ahí está. Aquí le quieren, no, aquí le quieren bajar. No le quieren bajar. Bueno, fue una de las ideas, ¿no? Una de las ideas del invitado entiendo anterior. que hicieron como un panel donde se escucharon distintas miradas. Estaba escuchando estos días el debate. Bajarle, imagínense, 65 y 60. 60 las mujeres y 65 los hombres, y siempre se ha discutido mucho de que debiera haber alguna manera de elevarla, sobre todo porque la expectativa de vida es mayor, y que ese elevarla, que es lo que nosotros hemos dicho, tenga como contraparte una mejoría, ¿no es cierto?, en el resultado de tu pensión. Es entender eso, es entender que la expectativa de vida va creciendo, que no se puede tener una edad de jubilación con la expectativa que se tenía hace 50 años. Exactamente, y que no puedes calcular el monto de la pensión con una expectativa mayor que la real, y que por lo tanto, y ahí esa es una propuesta que hemos hecho nosotros como partido político, y es que se establezca la realidad de la expectativa de vida, que hoy día en Chile está sobre los 85 años, y se haga sobre eso un aporte para un seguro de longevidad que sea obligatorio, que sea financiado por todos, de tal manera que te permita mejorar el monto de tu pensión, y sobre eso, si llegas a vivir más que eso, lo financias con este seguro. Bueno, son parte de las cosas que estamos discutiendo. Porque cada país tiene su propia historia sobre este tema, pero lo cierto es que, te lo dijo al inicio, hay que conversar para avanzar, porque si no nos empantanamos, que es lo que nos está pasando acá. Acá el fondo de retiro, el fondo de invalidez, vejez y muerte, todos los expertos indican que ya va a desaparecer porque ya se está secando. Que es un problema que tienen muchos países en el mundo con los sistemas de reparto, y que obviamente obliga a que uno revise cómo enfrentar esto, porque los países además tienen un gran problema, que se van envejeciendo, y cada trabajador va financiando a más pensionados en los sistemas de reparto, y eso no resiste. No, y no solo eso, senadora, más allá de que hay un envejecimiento, que eso es notorio, cada vez menos la gente quiere tener hijos. Sí, bueno.
Va de la mano, exactamente. Exactamente. Menos personas van financiando a más. Claro. Porque no hay, ¿no es cierto?, una tasa de natalidad que permita hacer sostenible el sistema. Incluso los jóvenes hoy en día dicen porque yo le tengo que pagar las pensiones a los adultos mayores. Y ahí está el punto, menos personas pagándole a más. Así Ahí es. está el tema, y por eso yo vengo insistiendo que este es un tema matemático, no es un tema Y nada más actuarial. filosófico. Y actuarial. Sí, bueno, Aquí necesitamos actuarial es muchos matemático. expertos para analizar el tema y lo importante es que cuando se discutan estas propuestas tengamos muy buena base de datos para Claro. poder tomar buenas decisiones, porque el papel aguanta todo y podemos escribir un lindo proyecto de ley, pero si no tiene sustento técnico va a ser eso, solo Claro. un lindo proyecto de ley. Entrando al tema por el cual, en cuanto me enteré que la senadora Ximenes iba a estar acá en Panamá, procuré hacer lo necesario para que nos acompañara unos minutos acá, porque sí nos ha llamado la atención la actitud tan firme y tan clara que ha adoptado el gobierno chileno con respecto a la crisis en Venezuela. Y obviamente llama más la atención cuando tenemos en Chile un presidente como el presidente Boris, quien no precisamente es de derecha, muy por el contrario, un presidente que está del centro más hacia la izquierda. De izquierda, sí. Y que al principio trató de ser un poco más condescendiente, pero estallada la crisis de las elecciones, vimos a un presidente Boris y luego al órgano legislativo chileno adoptando posiciones muy, pero muy fuertes, duras y claras con respecto. ¿Cómo fue esa discusión? ¿Qué hace que un país tan institucional como Chile haya dado ese paso y darlo a conocer? A ver, yo creo que el presidente Gabriel Boric ha tenido en esto una sola línea desde el inicio y es defender la democracia. Defender la democracia, defender la institucionalidad y ha sido muy crítico con Cuba, no, con Nicaragua y con Venezuela, para Claro. circunscribirlo. Y de hecho le ha valido la crítica de colegas de él, del mundo más de izquierda de América Latina. En el caso de Venezuela, apenas se provocan, ¿no es cierto?, los incidentes del 28 de julio con el no reconocimiento del régimen de Maduro del resultado, el presidente Gabriel Boric, y quiero decir que yo soy opositora al presidente Gabriel Boric, de inmediato exige transparencia, conocimiento de las actas y poder con eso dar una opinión, ¿no es cierto?, fundada respecto del resultado de las elecciones en Venezuela. Y esa ha sido su constante, ha condenado, ¿no es cierto?, los hechos que hemos vivido en el mundo y no lo he escuchado. Yo estaba acá ayer, estuve llena de agenda, no sé si dijo algo frente a la declaración de Edmundo González el día de ayer. Por ahora no. No ha dicho nada. Hasta el momento no yo salió. espero que lo diga, porque es de una gravedad, de verdad, que supera cualquier opinión que se haya dado en el pasado. Pero él ha mantenido siempre la misma línea. El Senado, en Chile tenemos un sistema bicameral, el Senado hace 2 o 3 semanas atrás aprobó una declaración de manera unánime que presentamos nosotros al Pleno, que es un proyecto de acuerdo por el cual el Senado de la República solicita al presidente de la República que pida al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte la orden de detención contra Nicolás Maduro. Esto se aprobó de manera unánime, nosotros escuchamos a las víctimas, a los representantes de las víctimas, y nos parece que de verdad lo que está ocurriendo ya hace muchos años en Venezuela necesita una acción concreta. Nosotros promovimos hace muchos años atrás esa acción, es el caso número 1 en la Corte, y hoy día hemos dado este paso y a raíz de la venida mía a Panamá, se me pidió que hiciera gestiones con el Parlamento, me va a recibir la Asamblea en un rato más, para que ellos tomen esta posta. ¿Por qué? Porque claro, las víctimas, los representantes de las víctimas podrían ir, ¿no es cierto?, donde Milei y pedirle que él pida esto al fiscal, Claro. pero el fiscal va a mirarle y decir, ya, pero esto tiene un sesgo de una persona. ¿Qué dice el Parlamento? Claro. Que somos los representantes de la ciudadanía y que es transversal. Entonces, la idea es que, aprovechando mi venida a Panamá, por otro tema, un seminario que hay sobre inteligencia artificial, tema que también están empezando ustedes a discutir acá, que nosotros llevamos ya un tiempo en discusión en el Senado,
pudiera hablar con los parlamentarios de distintas tendencias, distintos colores, para pedirles que escuchen a las víctimas, que escuchen lo que está pasando en Venezuela, porque no es solo que no se reconozca un resultado de una elección. Aquí hay trata de personas, hay explotación sexual, hay asesinatos desde hace mucho tiempo. Y eso hace, ¿no es cierto?, que estemos frente a una situación que es insostenible Claro, pero desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Ahí, senadora, entramos en un debate, y se lo digo yo como venezolano, de cuán importantes son los organismos multilaterales y si realmente están cumpliendo el rol que deben cumplir. Porque podemos sacar el ejemplo de Venezuela, pero está el ejemplo de Nicaragua, el ejemplo de Cuba, con más de 60 años. Pero podemos cruzar el charco y ver lo que pasa en Turquía, lo que pasa en India, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en China, incluso lo que pasa con Bukele, lo que puede pasar con Donald Trump. O sea, ahí hay una oleada de autocracias en el mundo y los organismos multilaterales no hacen absolutamente nada. Y sí, hay una presión, y sí, hay cartas, y sí, hay comentarios, sí, los hay. Pero no son suficientes, al menos así pareciese. La pregunta es, ¿qué se puede hacer frente a gobiernos autoritarios que quedan en evidencia que además son violadores de derechos humanos? Bueno, lo que tú planteas es algo que muchas veces provoca la desazón de hombres y mujeres en esos países que lo han pasado y lo siguen pasando mal. Hoy día estamos frente a este caso que ha agarrado notoriedad por lo que ocurrió el 28 de julio. De hecho, hubo una manifestación el 28 de agosto y viene ahora una el 28 de septiembre y yo voy a hacer todos los acomodos posibles para poder acompañar a la comunidad venezolana en mi país, que es muy grande. Pero es un tema que se arrastra desde hace ya 25 años. No es algo reciente. Entonces, la pregunta es, bueno, nos desplomamos y se nos caen las esperanzas de que los organismos funcionen o hacemos que en casos como este, donde hay un caso en la Corte Penal Internacional que se ha admitido a trámite, que está en el proceso, ¿no es cierto?, de escuchar a las víctimas. Este es el caso, y es importante que también que se sepa. ¿Ustedes saben cuántas víctimas han declarado en este caso? No quiero ni saber. 10.000. Solo 4 se han desestimado. O sea, imagínense lo que son esas carpetas de testimonios que la Corte está revisando. Y por lo tanto, uno dice, bueno, es cierto que hay mucha desesperanza con los organismos multilaterales que debieran o deberían jugar un rol, pero centrémonos en este. Hagamos que que está haciendo su trabajo, que ha admitido este caso, ¿no es cierto?, a trámite, logre que se emita una condena y se proceda en forma. Y por eso es tan importante que en los parlamentos, y por eso yo me siento orgullosa de lo que ha hecho mi Senado en Chile, y ojalá aquí en Panamá se abran a escuchar a las víctimas, no digo que tomen una resolución, pero al menos que las escuchen, o en República Dominicana, o entiendan que aquí es importante que todos los países que nos decimos democráticos actuemos para que los venezolanos puedan volver a su país, si lo desean, que puedan recuperar la libertad, que puedan recuperar la democracia. Y eso es algo a lo que nadie tiene derecho a renunciar. Y es al menos a lo que nosotros nos hemos comprometido con los que viven en Venezuela o los que están en otras partes del mundo que nos piden ayuda. Creo que eso es lo que corresponde hacer y vamos a esforzarnos por hacer todo para que todos entiendan que esto no es un problema de Venezuela, es un problema del mundo. No, y de la región, obviamente. Y de la región además, porque cuando un venezolano sale, nosotros dijimos y escribimos una columna, después te la voy a mandar, Edwin, la escribimos el día mismo 28 de julio, que decía que si el resultado de Venezuela, que anticipábamos que iba a ser el triunfo de Edmundo González, no se reconocía, eso iba a significar una migración de, nosotros hablábamos de 4 millones de venezolanos. El New York Times el día lunes 29 dijo 3 millones de venezolanos y estimaron que 400.000 iban a llegar a Chile. No es un tema de si Chile los recibe o no los recibe, es un tema de que los venezolanos no tienen por qué migrar de su país. Salir, así es. Ese es el punto. Y se está transformando, por lo tanto, en un problema también para el resto de la región,
porque tiene que ver cómo garantiza servicios básicos, salud, educación, vivienda, cuando en nuestros propios países ya tenemos un problema para ser capaces de dárselo a los ciudadanos. Entonces, yo que defiendo la migración, que creo que es un derecho humano fundamental, que tenemos que hacer todo para que sea ordenada, regular, etcétera, eso no significa que no entendamos que Venezuela tiene un problema y los venezolanos no quieren irse de su país, quieren poder vivir en su país. No, es que yo creo que nadie, senadora, en su sano juicio quisiera caminar desde el Darién hasta los Estados Unidos para o llegar atravesar el desierto más árido del mundo como el nuestro. Para lograr algo que en su país no se puede lograr. Y además eliminar esa retórica, porque sí hay que decirlo, esa mentira de que son las sanciones las culpables de lo que está pasando en Venezuela. Eso es una mentira. No es cierto. Lo que está pasando en Venezuela, los únicos culpables son quienes están en el poder. Ahora bien, el cerco diplomático que se generó en su momento con Juan Guaidó y compañía no funcionó sino para atornillar más a Nicolás Maduro. Yo entiendo el planteamiento que usted dice de mientras más pruebas, mientras más voces, el fiscal y la corte puede actuar mucho más rápido. Perfecto. Pero usted cree, tomando en cuenta cómo es el régimen, que podremos ver a Nicolás Maduro esposado o frente a un tribunal. Me encantaría, pensando no solo en el prestigio de los organismos internacionales y de la Corte Penal Internacional y por la democracia, que esto ocurra. Porque alguien me decía hoy día, en otra entrevista que tuve en la mañana, me decía, aquí hay dos posibilidades, o que se muera Maduro o que se haga un proceso como el que se vivió en Chile. Que se muera Maduro no es garantía de nada, se murió Chávez y tienen a Maduro. Se muere Maduro y puede estar Diosdado Cabellos o quizás quién. Por tanto, creo que tenemos que apostar a una salida política por un lado y que el proceso penal llegara a su fin. Yo creo que eso sería de verdad como una reivindicación de que existen organismos internacionales que hacen su trabajo, que existe justicia y que finalmente se repara en algo. Porque de verdad lo que ha vivido Venezuela, yo no lo puedo describir. Yo solo escucho testimonio de quienes están en mi país y se me caen las lágrimas de solo recordarlo. Y cuando escucho las víctimas que han llevado, aparte de las víctimas, que han llevado esto a la corte, de verdad nadie se imagina, nadie puede imaginarse lo que están viviendo. No es solo que te roben una elección, es mucho más profundo. Y por eso la importancia y la gravedad, por otro lado, de lo que ha dicho Edmundo González ayer, que de verdad es impactante, y la fortaleza y coraje de María Corino, que yo creo que es por lejos la mujer del momento en el mundo. Lo que sí queda claro, senadora, es que, y lo comentaba yo más temprano en la mañana de hoy, para quienes nos tocó ver, en el caso de Panamá, la dictadura panameña, y que pudimos ver las dictaduras en la región latinoamericana. Yo sí creo que es la primera vez que los sectores democráticos en este lado del mundo han adoptado una actitud mucho más clara y vehemente frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Así es. Eso, antes se miraba para otro lado, incluyendo con el caso de Pinochet. No, pero mira, es que es un dictador, pero mira qué bien lo está haciendo, ¿no? Pero como que bien de qué. Pero ahora no ha sido así. Así es, y el tema es que lamentablemente esto avanza, porque no es solo Venezuela. Es Venezuela, es Nicaragua, sí, es Cuba. Maduro no actúa solo, o no es Maduro, si se quiere. Hay todo un tema detrás de Maduro. Y si los países no reaccionan, yo no sé si ustedes conocen ese poema de Bertolt Brecht, pero cuando lleguen a nuestra puerta ya va a ser muy tarde. Bueno, que es lo que hemos vivido con esta diáspora venezolana. Y coincido 100%, ¿no? No es un tema de si hay que recibirlos o no, es que es un tema que la génesis del problema es la dictadura. Así es. Porque si no, no estuviéramos hablando de esto. Así es. Y lleva ya demasiado tiempo. Demasiado tiempo, eso es así. Bueno, qué bueno que se esté haciendo este trabajo regional de toma de conciencia. Yo espero que deseo que aquí, asamblea, así es, sí, deseo que aquí la asamblea escuche con atención lo que les va a plantear y ojalá tomaran una decisión dentro de lo que el margen constitucional le permite hacer y decir a la asamblea en temas como estos, porque bueno, aquí la constitución es muy clara que el tema de relaciones exteriores lo maneja el Ejecutivo. En nuestro país igual, y por eso lo que hace el Senado de Chile es pedirle al presidente de la República
que haga la solicitud. Y yo no me quiero inmiscuir en la Asamblea de Panamá, solo les vengo a contar lo que hicimos en el Senado de Chile para que escuchen porque el presidente de Panamá ha tenido una posición clara y firme y categórica en el tema, pero es distinto que la Asamblea, que representa distintas sensibilidades y miradas, le pida al presidente y que el presidente con ese mandato que es de la soberanía popular, le pida al fiscal. Esa es la fuerza y por eso es tan importante esta posta. Yo vengo a entregarles solo un testimonio. La Asamblea es la que tiene que deliberar y decidir. Y vamos a hacer lo mismo con otros países en el mundo porque nos parece que defender la democracia, defender las libertades es una responsabilidad de los que creemos que que la política es importante. Aquí me piden que le pregunten de qué partido es la senadora Ximena Rincón. Yo milité 40 años en la democracia cristiana en Chile y después del proceso constitucional 1, que yo tomé la posición de rechazar la propuesta que nos hacían, que era de verdad destruir a Chile, y voté rechazo, me salí de la democracia cristiana con dolor. Me expulsaron después de que me salí y formamos un nuevo partido que tiene poco más de un año de vida, se llama Demócratas, y ya vamos a participar por primera vez en las elecciones territoriales de este año. Estamos, la verdad, muy contentos. Somos 2 senadores, 6 diputados y diputadas y espero que tengamos un primer gran resultado en octubre. Un primer gran resultado que le incluye a ella. Sí. Ya me dijeron, mi Merni chileno me dijo. Oiga, presidenciable. Sí. Eso es el otro año y vamos a ver qué decide el partido. Mire, pues. ¿El otro año ya tienen elecciones? El próximo año tenemos 2025. elecciones del Parlamento y presidencial. Y yo ya he ganado 2 veces mi senaturía, he sido ministra de Estado y la verdad es que vamos a ver qué pasa, pero vamos a dar la pelea presidencial. Creemos que hay que alejarse de los extremos de uno y otro lado y hay que tratar de apelar al sentido común. Senadora Ximena, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti, a ustedes por este espacio y fuerza Venezuela hasta el final, como dicen. Éxitos. 8:28 minutos y hasta ahora comenzó ya a hacer su La mañanera. aparición y declaración el presidente José